Yo invito a mis hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura de epístola segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 al 15. Vamos a hacer la Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, Jesucristo y Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, siendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Este último versículo que acabamos de leer dice el apóstol Pablo en esta epístola, que podéis tener en todo momento, tener memoria de estas cosas. Porque cuando estaba leyendo, el Señor me estaba trayendo algo que me pasó en mi vida. Yo me acuerdo una vez que fuimos a un campamento en el concilio que yo antes me congregaba, ¿sí? Concilio, habían bastante ministros de Cristo, entre varones y varonas, yo creo que estaban alrededor de los 100, 150 o más, y tuvimos una semana que nos dijeron pues, para irnos a retirar en una finca, en un retiro espiritual, pero sabemos que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? No podemos nosotros decir que todo es perfecto, a veces hay algunos infiltrados que se hacen mostrar o son ministros de Cristo, pero están apostatados y de igual están en el ocultismo, en la brujería, la hechicería, cualquier área del ocultismo, están con el diablo, ¿sí? Están con Dios y están con el diablo, pero bueno, Dios tenga misericordia de estas personas. Nosotros estábamos en este campamento con mi esposa, habíamos ido, y de un momento a otro mi esposa sentía dolores, migraña, la casa iba a estallar. Ya nosotros tenemos claro que son ataques del enemigo, ¿sí? Alto saeta, porque el enemigo sabe quién es quién. Y entonces, pues yo en las oraciones básicas, no hay poder en la sangre de Jesucristo, y en el nombre de Jesús, y orando, y nada. Cuando se acercó un consiervo, un pastor, un hermanito, y el varón me dice que Dios lo colocó. Digo, él comenzó a orar. Cuando el hermano comenzó a orar, y su reprensión era pura palabra, pura sagrada escritura, pura palabra. Yo decía, Dios mío, ya mi esposa, gloria a Dios, yo soy glorificado a través de este varón. Y el consejo que me dio el varón es bueno, varón, que Dios vaya, cuando Dios le coloque a usted, que aprenda versículos de memoria. Tanto así que me recomendó y me vino a mi mente Efesios 6:10 para guerra espiritual. Y entonces yo comencé, porque la verdad que humanamente era muy difícil para mí memorizar, aún cuando estaba en el colegio, era muy duro memorizar, por decir un ejemplo, colocando como de base la Sagrada Escritura. Yo creo que era imposible casi memorizar un versículo, ¿sí? Y pues digo yo, Dios mío, solamente tú puedes hacer un milagro. Y entonces está la disposición en uno. Entonces yo comencé a leer con fe Efesios 6:10, la armadura de Dios, y comencé yo, Dios mío, y leía, gloria a Dios,
hasta que me quedó en mi memoria, de mi corazón y de mi mente. Y entonces ya en mi devocional personal, yo comencé la armadura de Dios, me ciñó el lomo con esa verdad, me colocó la coraza de justicia y los brazos de escudo de la fe, para todo, dando saeta al enemigo, si por operante me calzo los pies con la frente de la paz. Y así comenzaba yo, gloria a Dios. Y cuando algunas oportunidades que Dios nos usa para ministrar liberación, sería mirar el prodigio, o que hay ataques que nos hacen, igual nosotros, que el Espíritu Santo nos direcciona que hemos de orar, y igual si hay que colocarnos en la armadura de Dios, gloria a Dios. Entonces, por eso que aquí Pedro dice, el versículo 15 también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Es lo importante del versículo. Y por ello me gozo y me alegro, porque aquí, dentro de eso que acabo de leer, también para uno no estar ocioso, como dice aquí el mismo apóstol, ¿no? Dice, porque versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también, gloria a Dios, porque cuando en su momento Dios nos va dando esas perlitas hermosas que son versículos en lo devocional personal, en mi caso personal, hay veces a través de un predicador, de alguna u otra forma, pero son versículos o palabra de Dios que Dios como que nos dice, grábatela en tu memoria, ponla porque la van a necesitar para que la declares en tu devocional personal o cuando estés predicando, evangelizando. De alguna u otra forma nos sirve. Y por eso que de este versículo que dice aquí, el 5, 1:5, otro también poniendo toda diligencia, entre ellos comienzo. Dice, añadí a vuestra virtud, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y eso está, estos versículos dentro de mi oración del devocional personal que yo hago en la madrugada. Y de igual forma, yo le pido a Dios esto, lo digo no por repetirlo, sino que yo le digo, Señor, dame el dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y afecto fraternal, amor. Dios todo por eso que añade a mi fe virtud, a virtud conocimiento. Y entonces es algo que si tú lo declaras y con fe, eso te lo va a dar el Señor. No que uno lo vaya, hay que dar la claridad, no que uno vaya a ser como un loro, como que se aprende algo por decirlo. No, lo digo yo desde el corazón yo le digo, Señor, añade, dice, toda paciencia, añade a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Añade eso en mi vida, Dios Todopoderoso. Y de igual forma, si lo pido por mi cónyuge, por mis hijos, por los ministros de Cristo, de la iglesia, por la hora que me da pastorear, también lo hago extensiva para ellos, porque igual uno no va a ser un egoísta que solamente para uno. Entonces, ahí lo importante, como dijo el apóstol Pedro en el versículo 15, ¿sí? En todo momento, dice, vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, es lo importante cuando Dios, ministro de Cristo, que me está escuchando esta mañana, Dios te está dando unos versículos, oye, apercíbelo. Una vez llegó uno de los que venden, que llegan aquí a vender, y me dio este almanequito. Y qué bendición, clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes y inaccesibles que tú no conoces. Wow, Señor, sentí que Dios me estaba hablando, porque Dios tiene muchas formas de hablar. Y yo voy a comenzarlo a memorizarlo. Entonces, clamo a ti, Padre Eterno, entonces ya en mi forma de orar, clamo a ti, Padre Eterno, Espíritu Santo, y tú me revelas cosas inaccesibles, inimaginables que yo no conozco. Dios mío, gracias, Dios mío, porque tú me das unas revelaciones hermosas y precisas en su momento me las da. Y entonces, así hablaríamos de muchos versículos que Dios en su momento me ha venido dando. Yo los tengo. En los últimos, que un proverbio que hablaba de los necios. Dios mío, dice, Dios mío, toda la necedad quítala de mí, Señor. De igual forma que no pierda el tiempo con los necios. Y así hablaríamos de muchísimos versículos de que Moza, que como hoy me habló en el Salmo 128, algo que ya es uno de los apartes de su versículo, yo le declaro mi devocional personal, que mi esposa es allí junto al campo, que mis hijos son esos olivos junto a la mesa. Yo, gloria a Dios. Entonces, todos esos versículos, uno que Dios le va dando, lo debe memorizar. ¿Sí? Por eso que dice el apóstol Pablo aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de Jesucristo. Que nosotros, como ministros de Cristo, debemos tener claro que debemos prepararnos. Lo dice San Lucas,
Evangelio según San Lucas 12:47. Cuando estamos llamados al ministerio y lo hemos recibido y aceptado, dice el Evangelio según San Lucas 12:47. Aquel siervo, está hablando del ministro de Cristo, que conociendo la voluntad de su Señor, tenemos claro en cuanto al ministerio, para predicar, evangelizar y a la misión que nos ha llamado. No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Nosotros nos preparamos en doctrina, tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura. Ah, no, que yo no soy maestro. No, pastor, evangelista, apóstol, profeta, cantor, diácono, obispo, tenemos que prepararnos leyendo la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos la va a enseñar, el maestro del maestro. Aquí en la iglesia, nuestro maestro es el Espíritu Santo y es el que nos enseña. De igual forma, saben que hay como ministerio maestro que Dios usa, ¿sí? Como digo, al pastor o al evangelista también lo usa y nosotros estamos atentos a la palabra que Dios nos da y esa palabra que viene de parte de Dios la atesoramos. Entonces es importante que nosotros entendamos que como ministros debemos prepararnos. Entonces, estar ocioso tiene mucha relación con lo que yo venía hablando aquí en la iglesia hace años. 1 Corintios 6:10, 1 Corintios 10:23. Todo me ilícito, más no todo me conviene. Todo me ilícito, más no todo me edifica. No me dejaré dominar. Y eso es lo que hoy la estrategia del diablo, de la muerte de los demonios, es eso. Coger a los ministros de Cristo y entretenerlos con noticieros, con telenovelas, con fútbol, con béisbol, con cosas lícitas que no convienen, que no edifican. Entonces el ministro del tiempo libre se está llenando de eso. En lugar de que dejar eso de estar ocioso y en lugar de estar aprendiendo la Sagrada Escritura, conociendo esos misterios que como le mostré aquí Juan Benito Hermoso, amo a ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, y tú me respondes y me revelas cosas grandes y decirles que yo no conozco, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, varones y varonas que están escuchando, ministros de Cristo, hay que tener mucho cuidado de no ser ociosos, ¿sí? De no perder el tiempo, aprovechar el tiempo, fuera que Dios no usa para predicar, evangelizar, enseñar, para ministrar liberación, sanar milagros y prodigios como ministros de Cristo. Y todas aquellas labores que Dios nos coloca en la iglesia, igual en el tiempo que tenemos libre, es importante nuestra preparación doctrinal, ¿sí? Es importante nuestra preparación espiritual cuando hay ayunos, cuando hay vigilia y pues, nuestro devocional personal, cuando necesitamos conocer más de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, la gente que es el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo, mis hermanos.